Primero, quiero decirles que todo en la magia funciona con la voluntad y principalmente la magia funciona con nuestra mente. La mente tiene que estar sana para que los procesos mágicos puedan darse y se pueda manifestar y se pueda concretar y se pueda activar todo eso que se quiera proyectar en una operación mágica, sea lo que sea que se haga, sea un hechizo, un ritual, una invocación, para ustedes descontar. Entonces, ¿qué ocurre? Principalmente, si se trabaja con magia demoníaca, en realidad con cualquier magia, se requiere de mucho estudio, mucho conocimiento, mucha preparación, que es algo complejo. Y toda esta preparación requiere de un maestro, un guía, que les dé ciertos consejos y pueda de cierta forma ser su tutor en todos los procesos mágicos que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, si se trabaja con la Goetia, que es la principal disciplina para hacer invocaciones demoníacas, que era lo que se estaba hablando en el post, ¿verdad?, que se hizo, se requiere de una persona que tenga mucha experiencia y se requiere también de años de estudio para hacer invocaciones de Goetia y que salgan de la mejor forma, ¿ok? Porque entiendan que cuando se habla de estas cuestiones no se está hablando de un juego. Esto no es un juego, esto no es ser el chico cool, ¿ok? Estamos hablando de cosas que son muy delicadas y más aún cuando se habla de la invocación de demonios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se invoca a un demonio y no se tiene el conocimiento adecuado, no se ha meditado lo que se tiene que meditar, no se hacen las técnicas, no se asume, incluso en algunas invocaciones es necesario asumir apariencias divinas. Hay muchos aspectos que influyen. Entonces, si no se tiene todos estos conocimientos, si no se sabe diferenciar entre lo que se está invocando y una entidad del bajo astral o un egregor o cualquier otro tipo de entidad maligna, se puede manifestar presencias en el sitio donde se esté trabajando, y si lo haces en tu casa, esto te puede traer muchos problemas. No estoy diciendo que no lo hagan, ¿ok? Porque cada persona tiene el derecho, ¿verdad?, de decidir qué hacer. Si se quiere practicar magia, si se quiere ser practicante y se quiere hacer este tipo de prácticas, eres completamente libre de hacerlo, pero ten en cuenta, muy en cuenta, que todo esto tiene un riesgo. Si no se tienen en cuenta de forma responsable, esto puede llegar a ser un problema. Entonces, entre esos riesgos que pueden ocasionar hacer este tipo de rituales sin preparación es que se desarrolle, por ejemplo, una obsesión compulsiva, ¿verdad? Una obsesión compulsiva con sentirse perseguido, o que hay una entidad allí porque no se hizo bien un destierro, etc. O incluso se puede desarrollar un trastorno de personalidad referente a sentirse perseguido y observado, ¿okay? O sea, esto puede inducir a las personas a la locura. Entonces, como les digo, si van a practicar estas cuestiones, tienen que tener mucho estudio, mucha preparación y conocer a una persona que tenga experiencia con esto, que la pueden encontrar en muchos grupos, porque hay muchos grupos en redes que hablan de esto. Pero como les digo, tengan en cuenta que esto no es un juego. Ahora bien, ahora les voy a hablar sobre el por qué las personas se llegan a sentir atraídas a esto de la magia demoníaca y todas estas cuestiones, ¿verdad? Vamos a comenzar con el primer punto. Es muy cierto que la magia demoníaca llega a estar muy estereotipada por la sociedad.
Y normalmente, sobre todo Hollywood y las películas se han encargado de demonizar aún más estas prácticas. Es cierto y es bien sabido que hay muchas personas que son impulsadas a adentrarse en estas prácticas por motivos mucho más superiores que solo hacer el mal o causar daño a otras personas. Hay de verdad personas que vienen a estas prácticas por una intención genuina de obtener más conocimiento, conocer más de sí mismo, encontrarse con su verdadero yo y asimilar esa oscuridad que posee dentro, utilizando por ejemplo la famosa fórmula alquímica del sol negro, y asimilar este aspecto negativo y superarse a sí mismo integrando la oscuridad para así poder avanzar a la luz. Y ciertamente estos principios llegan a ser muy éticos, ¿ok? Llegan a estar enfocados en un crecimiento verdaderamente espiritual. Pero así como se puede estar conducido por esto del conocimiento, la evolución espiritual, también se sabe que muchas veces se hace por rebeldía, por simplemente llevarle la contraria a todas estas corrientes, mayormente religiosas, que aborrecen todas estas prácticas relacionadas con lo demoníaco y todas estas cuestiones, que incluso todas las religiones meten la magia, incluyendo el esoterismo, la metafísica, todas estas prácticas, las meten en conjunto con las prácticas demoníacas, ¿ok? Propias mentes del satanismo y todas estas corrientes. Entonces, así como muchas personas pueden verse atraídas por esta rebeldía contra lo social o lo políticamente correcto y rebelarse así haciendo práctica de esta magia demoníaca, también es verdad que hay personas, como lo expliqué antes, que quieren integrar esa oscuridad y piensan que enfrentando sus miedos pueden llegar a manifestar esa evolución a la que busca llegar el mago. Ahora bien, es muy cierto que muchos dicen que estos demonios y estas entidades son anteriores a las religiones judio-cristianas, al cristianismo, al islam, y esto es cierto. Muchos de estos demonios eran dioses antiguos, dioses paganos, grecorromanos o egipcios o de Mesopotamia, de Babilonia, de todas estas naciones e imperios que se extinguieron con el tiempo y fueron demonizados por la iglesia cristiana o fueron demonizados por el Islam o por la religión judía. Esto es muy cierto y hay muchas personas que piensan que estableciendo contacto con estas entidades ancestrales pueden obtener información, poderes y favores. Ahora bien, no todo es color de rosas, porque también esto puede deberse a experiencias traumáticas, sea de violencia infantil, problemas psicológicos, y se sienten atraídos a esto demoníaco por esos aspectos. Y no estoy desacreditando a las personas, ni estoy criticando, ni nada por el estilo, sino que esto es científicamente comprobado. Muchas personas que han sido víctimas de posesión, víctimas de todos estos casos de contacto con lo demoníaco, se debe a una infancia trágica, a situaciones psicológicas de trastornos de la mente. Ahora bien, no voy a quitar que así como hay personas que buscan de esta disciplina para hacer daño, para hacer mal, o por cuestiones de rebeldía o creerse alguien malo, ¿verdad? También es cierto que muchas personas lo hacen simplemente por explorar otro camino que sea distinto al ya preestablecido y para un crecimiento personal, para un desarrollo ético, moral, guiado por cuestiones altruistas. O sea, esto sí puede llegar a pasar. Pero ¿cuál es el problema? Que entiéndase que todas estas prácticas no dejan de ser peligrosas, ¿ok? Más cuando hablamos de hacer invocaciones, porque muchas personas, por ejemplo, citan que el mal es relativo, sobre todo en la magia y todas estas cuestiones,
pero eso no quita que estas entidades sean verdaderamente peligrosas, y si no se tiene el conocimiento adecuado y se hacen estas prácticas, estos rituales, se puede tener un problema que puede degradar nuestro estado tanto mental como físico. Ahora bien, hablando del bien y el mal, entiéndase que en el hermetismo, que es la filosofía que mayormente promulga nuestra orden, el mal y el bien se asocian con estados de conciencia. Mientras más alta es la conciencia, más esta se asocia con el bien. Mientras más baja sea, esta se asocia con el mal. Es por esto que el hermetismo, el verdadero hermetismo, no busca establecer contacto con entidades de baja vibración o con fuerzas oscuras, ya que todo esto se asocia con una conciencia baja. En cambio, se busca establecer contacto con energías, porque entiéndase que en el hermetismo estas entidades se definen más como energías y se busca establecer contacto con energías más superiores, ¿okay? Sobre todo se tiene muy en cuenta los planetas astrológicos, y también se le da mucha importancia al Sol, alegóricamente hablando. Ahora entiéndase lo siguiente: en el post que yo hice de Facebook hablaba de la Goetia, no hablaba de dioses paganos ni de esto de que viene antes, no. Yo hablaba específicamente de la Goetia. Y la Goetia, mejor conocida como Ars Goetia, proviene de un grimorio que forma parte del Lameghetto, un conjunto de textos ocultistas que se supone provienen del Renacimiento, y contiene descripciones de 72 demonios, sus sigilos, rituales de cómo invocarlos y cuáles son los poderes que estos dan a su invocador. Ahora, es cierto que el Ars Goetia no posee orígenes cristianos, más bien sus orígenes son paganos y se asocian con los dioses grecorromanos, con dioses egipcios, de Babilonia, etc. Pero, aunque todas estas prácticas del Ars Goetia contradigan al cristianismo, al islam y al judaísmo, es muy sabido que el cristianismo sí ha influido en este libro, como por ejemplo los 72 nombres de los ángeles y estos 72 nombres de los demonios, que simplemente son una contraposición a estos nombres angelicales. Entonces, entiéndase que si se critica el cristianismo o se critican estas corrientes cristianas y se practica la Goetia, ciertamente también se le está dando fuerza al cristianismo, porque aunque no se quiera aceptar, el cristianismo sí ha influido en el Ars Goetia. Ahora, ya sabiendo todo esto, como les dije, si quieren hacer esto, si quieren hacer sus prácticas, invocaciones, etcétera, que son muy peligrosas y requieren de mucho estudio, tengan muy en cuenta precisamente estudiar, conocer a una persona que tenga experiencia con esto de las invocaciones, que sepa mucho del tema, que ya haya practicado y que sus experiencias puedan servirle a ustedes para que no cometan errores y no les pase algo malo, ¿ok? Porque estamos hablando de manipular energías muy tensas. Ese es mi consejo para ustedes. Yo ya cumplí con decirles esto. Si quieren pueden tomarlo, si quieren no lo tomen. Como les digo, simplemente estoy cumpliendo con lo poco que sé de prevenirles y darles consejos. Todos son perfectamente libres de hacer lo que deseen, de practicar lo que deseen, y más bien esto es algo que debe ser la regla, pues. O sea, si una persona quiere hacer algo, debe ser completamente libre de hacerlo sin que sea criticada, ni sea marginada, ni nada por el estilo. Pero como les digo, tengan mucho cuidado porque no estamos hablando de juegos. Así que bueno, ya sin más los dejo. Espero que les haya gustado este video y bueno, por favor déjenme preguntas para irlas respondiendo, que estuve subiendo videos de preguntas que me hicieron, así que por favor pueden dejar las preguntas en este video o pueden directamente dejar las preguntas en un post que haré
para que puedan saciar todas las dudas que tengan sobre el ocultismo, el mundo esotérico, el hermetismo, etc. Y así más, hasta la próxima.